ayuda. 1 Timoteo 3. Vamos a orar juntos nuevamente, hermanos, pidiendo al Señor su ayuda. Padre, nos gozamos al estar en tu presencia. Este es el mejor lugar donde poder anhelar nuestras almas. Pero como dice tu palabra, ¿a quién más iremos? Solamente podemos hallar en ti lo que más necesitan nuestras almas. Ayúdanos, oh Padre, mientras estamos encima de tu palabra, que no haya ninguna distracción, que tu palabra alumbre, de tal manera hablar a nuestros corazones, discernir nuestros pensamientos, guiarnos a entender y conocer más lo que tú quieres hablarnos. Oh Padre, como hemos cantado, para que finalmente al terminar, como nunca nuestra alma te adorme. Esto te pedimos, en Cristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer 1 Timoteo 3, del 1 hasta el 7. De una manera, quiero invitarles a que me sigan con la vista. Dice la palabra del Señor: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es necesario pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera, no sea que caiga en afrenta y en lazo del diablo. Hasta ahí, hermanos. Sin duda, lo que tenemos aquí es una hermosa imagen o una fotografía hermosa de lo que es el autor de esta carta. Y no me estoy refiriendo al apóstol Pablo principalmente, sino a Dios que inspiró él. Es Dios mismo que está revelando aquí cómo Él es. Y nosotros eso vemos cuando fue encarnado en la persona de su Hijo Jesucristo. En el testimonio del Evangelio nos dice: hemos visto su gloria, dicen los apóstoles. ¿Y cuál era la gloria de Cristo? Que tenía una vestidura resplandeciente, una corona que brillaba. No, era lleno de gracia y de verdad. Era cuando se conducía, su vida era recto en todas las cosas. Nosotros dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino, más que Él en todos sus caminos fue recto. En todo lo que hizo, nunca hizo matar. En todo lo que dijo, nunca dijo engaño. Era una vida tan recta en sí mismo. ¿Y de dónde viene esta imagen que nosotros estamos viendo acá? ¿De quién es este saco? Es de Cristo. Por eso Él es nuestro buen pastor. Por Él es este príncipe de los pastores. En su voluntad, Él, en su soberanía, cuando tuvo la victoria aplastante en aquella cruz y resucitó en gloria, Él dijo que dio dones a los hombres. Y esos dones son aquellos hombres que son regados, que son levantados con una gracia especial para que pueda tener una vida irreprensible así. Por eso es que nosotros estamos en el contexto viendo de que esto que le pertenece a Cristo, el que reúne perfecta, completamente, todas estas cosas son Cristo. Es nuestro Señor, es nuestra cabeza. Pero dentro de su voluntad, el Señor ha querido que pueda, a través de un hombre, mostrar su gracia de manera especial. Por eso nosotros
conforme vamos viendo, es que cuando nosotros vemos un hombre que está siendo llamado al ministerio pastoral, que está sirviendo como pastor, estamos viendo a un hombre que ha recibido una gracia especial. Porque no es por sí mismo, sino porque el Señor está acompañando, el Señor está atrás. Y vemos nosotros claramente esto, de que estos requisitos, el Señor en su voluntad, en su iglesia, permite que sea levantado. Y eso no solamente se aplica en el primer siglo, esto también es en estos tiempos. Nosotros vamos a seguir hasta que el Cristo regrese. Dios va a seguir capacitando hombres traídos del mundo, limpiando, transformando, para que sea un instrumento al momento de edificar su iglesia. Y eso inicia, nosotros vimos, con un anhelo. Inicia con que el Señor le da, que Él aspira, que Él desea servirle al Señor, al oficio, a la obra, en el trabajo. Y eso uno no ha buscado ni querido hacer, sino que Dios pone. Eso fuimos bien. Pero no solamente es un deseo de predicar los domingos, no es solamente un deseo de hacer la obra, sino que es el ministerio en todo. Por eso que es necesario que sea reprensión. Necesario que sea reprensión. Y la primera aplicación de que sea irreprensible, nosotros vimos que tiene que ser dentro de su matrimonio. Amén. Que tiene que ser marido de una sola mujer. Y con eso no estamos, que el primer requisito es que sea casado. No, el ministerio pastoral no incluye a los solteros, pero en su gran mayoría van a ser casados. Y en aquellos, en su relación con el sexo opuesto, que sus pensamientos, que sus deseos, que de coquetear, de besos, eso es en el matrimonio y con su esposa. No es fuera de ella. Cualquier cosa de esas prácticas fuera de su matrimonio, ese hombre está en pecado, está en peligro, es reprensible y tiene que salir de él. Que continúe siendo carpintero, chofer, profesor y luche con eso, pero no puede coquetear con esos pecados y ser vocero del Señor y ser heraldo del Señor. Claramente nosotros vemos, tiene que ser irreprensible. Y no solamente en esas áreas, nosotros vimos que tiene que tener un carácter en sí moral, tiene que tener marcas, un perfil, un estilo de vida que esté mostrando, ejemplificando al Señor Jesucristo. Tiene que ser un maniquí que viste las vestiduras de Cristo, que exhiba a Cristo, que en toda su manera de vivir muestre ese ejemplo. Y aparte de eso, tiene que mostrar una vida en sí mismo que no solamente él viva así, sino que sepa también enseñar esa vida a otros. Porque sabemos que todo eso es producto de una gracia. No es que tuvo una familia que le crió así, ni que él tuvo muy buenos maestros. Porque muchas veces a algunos le escuchamos, no es que yo, mis padres, es porque yo, mis maestros. Entonces, en síntesis, lo que quiere decir, si vos eras de mi familia, vos ibas a ser mejor. O vos si ibas con el seminario, en tal facultad de ingeniería, vos ibas a ser mejor. No, este hombre dice y proclama de que él es por gracia lo que es. Y entonces predica, se compromete y proclama el Evangelio, porque es el Evangelio que a su propia vida le transformó. Y él testifica de una manera fiel. Y él es un buen retenedor de ese mensaje. Eso es lo que también es parte de este hombre. Por eso, uno de los nombres de pastor también es anciano. Es decir, que tiene una firmeza y una madurez en la gracia. En ese glorioso y bendito evangelio que predica, que él en él mismo ha crecido. Él ha tenido madurez y entonces comunica de manera fiel. Eso es justamente el rol pastoral que acompaña, que guía. Y otro de los nombres de los pastores es obispo. Es decir, que mira, que supervisa, que observa tu conducta, tus actitudes y puede parar y enseñarte si estás
no viviendo dignamente el Evangelio. Y puede exhortarte, y puede confrontarte, y también animarte, porque Él supervisa, Él mira. Y todo eso que vemos, que tiene que tener como resumen de las cosas que fuimos viendo, es resumido dentro de su vida de hogar. Resumido dentro de su vida de hogar, dentro de su casa. Dice un autor que no hay mejor lugar donde el corazón se muestra como realmente es en la casa. Puedes fingir cuando te vas a tu trabajo, en la oficina, puedes fingir tu espiritualidad acá en la iglesia, pero en la casa es uno lo que es. En el hogar, la familia revela verdaderamente la medida de hombre que uno es. Ahí no hay imagen que se pueda editar. Estamos en un tiempo donde todas las cosas se editan. No, es verdad que antes de enviar, vamos a poner un poquito aquí, un poquito allá, más luz. Si uno busca de una persona su foto original, su foto natural, tiene que mirar cómo es en el hogar. A ese es el auténtico. El hogar es la esencia para evaluar el llamado pastoral. Eso es lo que tenemos en nuestro pasaje. Y quiero ver con ustedes, a pesar de que esto va a ser para un requisito, para un hombre que está anhelando o para el ministerio pastoral, que podamos nosotros evaluar a aquellos que están, si es así. No dejar esto de pensar de que es solamente para ellos, porque todos tenemos hogares y todos somos parte de una familia, de manera que hay aplicaciones muy válidas que nosotros tenemos que ir descargando en nuestro corazón. No poner que, este va para fulano, sino que para cada uno de nuestros corazones. Y quiero ver con ustedes solamente dos puntos, bosquejos, que podemos poner en 2P, uno el pedido del hogar y otro el peligro del hogar. Uno el pedido, que vemos en las escrituras en el pasaje, en el verso 4, y hay el peligro del versículo 5. Lo primero que encontramos en el versículo 4 es que gobierne bien su casa. Esa palabra gobierne es dirija, y eso encontramos también ahí en Primera de Tesalonicenses, un poquito más hacia atrás. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Esta es la palabra que dice ahí, usado por el apóstol Pablo como gobierno. Y versículo 12, 1 Tesalonicenses 5:12. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Acá está usando en un contexto para reconocer a los pastores, y que hacen los pastores: presiden, dice, dirigen, gobiernan. Y esa es la misma palabra que usa en esta parte para decir que gobierna, es uno que dirige. En otras palabras, es liderar bien su propia familia, lo que está diciendo el pasaje. Y este es un requisito también que pide para los diáconos. Nosotros tenemos en el versículo 12, en nuestro contexto, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos, sus casas. De nuevo, no está excluido acá los hombres que no tengan hijos, sino que los que tienen hijos. En sus hijos, en las actitudes de sus hijos, se ve el trabajo y la guía espiritual que este hombre está llevando en su hogar. Y de la misma forma ya pronostica de cómo va a ser dentro de la iglesia. En las actitudes de sus hijos ya se ve el trabajo y la guía espiritual que está teniendo en su casa este hombre, y de la misma manera precede ya de cómo va a liderar dentro de la iglesia. Eso es lo que nos está diciendo. Y puntualmente nos dice que gobierne bien su casa, significa que tenga a sus hijos. A sus hijos. Hay que mirar, en otras palabras, nuestra lupa. Estamos con la lupa siempre primeramente viendo pureza sexual, cómo es su relación con el sexo opuesto. Vimos también cómo él tiene que ser su carácter, y ahora la lupa nos lleva a su casa. Y particularmente no es enfocar a donde nosotros muchas veces queremos mirar,
Sí, ¿qué clase? Sus hijos, sus hijos. Y eso, como dice un autor, que un hombre muchas veces puede ser llamado al ministerio pastoral y la cuota de ese llamado para su familia. O dice de otra forma, si uno quiere emprender ese viaje, tiene que comprar un pasaje para su familia. No se quiere ir, yo me voy. No, solo en esto no se va. Hay que comprar pasajes para los hijos. Toda la familia va en ese llamado. Como dice Martín Lutero, que le hemos citado, que él dice el ministerio pastoral y su familia es como una pecera que todos le miran. Que eso expone. Ningún pastor, ningún candidato, entonces en otras palabras, tiene que sentirse mal o disgustado cuando se mira su hogar, cuando se mira su matrimonio o cuando se mira a sus hijos. No tiene que sentir ningún disgusto. Tiene que quitar todos los candados, tiene que quitar todas las cerraduras que quiere poner por ahí, porque tiene que dejar abierto. Así como delante de Dios somos libros abiertos, este hombre tiene que ser libro abierto a la iglesia, para que pueda ser examinado, para que sea aprobado. Y no solamente hablamos aquí, no solamente cuando estamos los domingos, él está abierto, escucha, sino que si una hermana o un hermano le pregunta, ¿puedo ir a visitar? No, pasa que uno tiene que estar abierto, uno tiene que estar dispuesto para poder hacerlo. Por eso es uno de los requisitos de hospedador. Hospedador. ¿Y qué mejor hospedar a tu propia familia? No tiene que sorprender, vine, sí, con nosotros, no esperaba, sino que está dispuesto, con un gozo, si está viendo que una hermana, una familia de la fe viene a visitar. Ese hospedador habla de que tiene un corazón para extranjeros, inclusive. A un extraño está dispuesto a recibir, a uno que no conoce. Pero dentro de la familia, dentro de la hermandad del cuerpo, es un gozo para él. Por eso es necesario que la evaluación llegue ahí. Su hogar en el sentido que se tiene que ver sus hijos. No la pulgada de la televisión, no si tiene o no tiene tal cosa, sino que sus hijos. ¿Y qué mirar de los hijos? Para ser justos en las Escrituras dice que sus hijos estén en sujeción con toda honestidad. Y la versión NBI dice, debe dirigir bien a su propia familia y sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Es decir, que los padres están llevando correctamente este liderazgo a fin de ganar el respeto de sus hijos. Algo que vemos en nuestros tiempos es esa marca clara de que los hijos le manejan a sus padres y los padres ya viven de acuerdo a los antojos de sus hijos. No, eso no le voy a comprar porque es caro. No, eso es porque le voy a llevar porque si no me va a ayudar. Claramente, de acuerdo a las reacciones, ya se conduce. Pero Pablo dice claramente de cómo tiene que mirar esas partes de la vida de una persona. No lo que nosotros queremos ver, sino que es en la sujeción. Y algo que nos habla en un texto paralelo a esto, que es Tito 1, nos amplía un poco más de cómo tiene que ser en este punto. Y es muy interesante que el apóstol Pablo aquí en Tito, la manera como inicia para la evaluación, inicia desde el hogar. Dice Tito 1, versículo 5 en adelante. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras las cosas que faltan y establecieras anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, como dice también en 1 Timoteo 3, pero acá que tenga a sus hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Acá lo que vemos, esta palabra, que tengan hijos creyentes,
muchas veces mal interpretado por algunos, diciendo de que si sus hijos se descarría, se descalifica del ministerio y tiene que bajar y ya no reúne los requisitos. Pero ahí es importante ver lo que significa esa palabra creyentes. Y esa palabra es pistos, que es fiel, que tenga hijos confiables. Es decir, de que no es que sea salvo el pedido aquí, porque nosotros vemos en las Escrituras que la salvación depende solamente del Señor, que es solamente del Señor, que ustedes estaban muertos, dice la palabra, pero Él os dio vida ahí cuando estábamos muertos, porque la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe y no de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe. Es solamente por la obra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que es el requisito aquí? Que esos hijos no estén acusados de que es infiel, de que no sigue la autoridad de sus padres. Que no estén acusados, dice. ¿Acusados de qué? De disolución, es decir, de ser un hijo libertino, desenfrenado, que vive sin regla, que hace lo que quiere, o es rebelde. Hay reglas, pero no quiere, no sigue, no se sujeta, no obedece. Eso es lo que encontramos. Hacer que sus hijos obedezcan es el trabajo de los padres y que estén libres de que tenga una culpa de libertinaje o de desobediencia. Estas dos cosas. No tienen que ser conocidos sus hijos de esas dos formas, esas acusaciones de que no son sujetados o no obedecen a aquellas reglas que se ponen. Y aquí nosotros, hermanos, tenemos que poner un claro y necesario balance de cómo debemos de hacer esto. Porque así como muchas veces solemos entender algunas cosas, dice el apóstol Pablo, que tenemos que conocer y crecer en conocimiento en toda sabiduría. No solamente es conocer, muchas veces el conocimiento en sí y sin sabiduría hace que hagamos mal. Yo no conocía el tema de la vara, ahora sí ya me encargo. Y se va y da con todo. Y no es ese el punto, sino que es la sabiduría de cómo también usar para que uno pueda llevar correctamente las cosas en la práctica. Y aquí nosotros tenemos que ver que en los niños están en una condición de crecimiento y también, peor aún, de que están en un estado de pecado. Está en un proceso de crecimiento, es decir, que está aprendiendo cosas, y está en un estado de pecado que es natural la rebeldía. Es natural que quiera hacer algunas cosas. Entonces, esas cosas sí hay que ver en cuenta. Pero así como es normal ver a un niño así tampoco se tiene que poner por alto lo que aquí está haciendo el Señor. Que se puede ver cuando un niño es instruido, se puede ver cuando un niño es entrenado, se puede ver cuando un niño está siendo trabajado en esas áreas. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Es decir, es uno que está viendo la realidad del estado de sus hijos, como dice Proverbio 22:15, la necedad está ligada, está amarrada, está entretejida en el corazón del muchacho. Eso es una realidad. Claramente, los que son padres van a decir que sí. Y me extraña que no digan amén. Pero, a su vez, dice la palabra que la vara de la disciplina la alejará de él. Entonces, hay una realidad de su estado y asimismo también hay una confianza en el medio que Dios da para que uno pueda trabajar en eso. Dice Proverbios 13:24, el que escatima la vara, el que odia o el que busca regular con eso o escuchar las fuentes filosóficas, que eso trauma. No, que eso le da secuelas. No, eso no es el medio, no, eso ya es desfasado. Si uno escucha esa versión, ¿qué es lo que va a pasar? La Escritura da el pronóstico.
claramente, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Lo disciplina con diligencia, los instruye con diligencia. ¿Y eso qué es lo que dice? Es porque sabemos lo que viene detrás, porque sabemos lo que va a dar esa semilla. Porque nosotros nos advierte la Escritura que la disciplina no es causa de gozo al inicio. Y eso es para vos, para mí, para todos. No es causa de gozo. Pero nosotros no hacemos justamente por el resultado temporal, sino por lo que va a venir. Porque dice que eso no va a matar, sino que va a traer, que le va a librar su alma. Porque le estamos amonestando de sus pecados. Por eso es que la disciplina está dada por el Señor a los padres y en el marco cuando hay pecado. En eso es la aplicación. No es tampoco un abuso, no es tampoco una violencia, sino que usa apropiadamente, como dice Proverbio 29:15, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Por eso el propósito de la disciplina es amor. El propósito de la disciplina es mirar su condición y aplicar para su bien. Entonces el punto que le obedece, que le sigue a su liderazgo, porque es un padre que gana el respeto con trabajo, con amor, con paciencia en sus hijos. Eso es la forma que dice de forma honesta. De forma honesta. Es decir, de manera práctica, hermanos, si nosotros nos vamos en la casa de un hermano a mirar que aspira a ser pastor, no tenemos que ver en su casa un estilo maduro, autoritario, que impone y que a la fuerza, y sí señor. Ni tampoco tenemos que ver la otra cara, que es un libertino, un gobierno que hago lo que a mí me gusta. Esas dos cosas no son la imagen que nos está diciendo aquí, sino uno que realmente pone reglas, y esas reglas son justas, y son necesarias, y son como principio de las Escrituras, y son parte para el buen gobierno, y también para la sujeción de varón o del niño que se está teniendo. Por eso es necesario que veamos el punto principal, que gobierna bien su casa, llevando correctamente a sus hijos. Y sabemos que estas cosas son necesarias en nuestro tiempo y parten mucho de la determinación que como padres podamos nosotros hacer. Si los padres se relajan, claramente los hijos van a vivir como ellos quieren. Los padres no pueden cruzar los brazos. Los padres no pueden ir a punto muerto. La crianza no es bajada, hermanos. Todo padre sabemos que es arduo. Y cada vez que tenemos una visión más bíblica, no es proveer, no solamente es dar sustento físico, no solamente es hacer de manera superficial y suplir de todo, sino que es una vida que estamos tomando, es un carácter, es una manera de pasar el buen depósito de la palabra. Por eso necesita determinación, necesita que realmente entienda que Dios le ha dado, le ha delegado una tarea específica. Eso es lo que nosotros encontramos en Josué 24, 14 y 15 dice: pero ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses de vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto. Servid al Señor. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no se fue a preguntar: ¿ustedes, familia, qué dicen?
servimos a qué Dios. No, en nombre de ella y por la autoridad delegada que Dios le da, Él firmemente dice, yo en mi casa ya determino, yo voy a hacer que ellos sirvan, yo le voy a dirigir, yo le voy a liderar a que sirva al único Dios vivo y verdadero, porque ese es el mandato que nos da el Señor. Eso es el Shema, Deuteronomio 6, que ciertamente es un pasaje que muchos tienen memorizado, pero eso es lo que necesitamos nosotros recordar siempre. ¿Por qué mis padres me tienen que enseñar las escrituras? Dice una pregunta del catecismo, porque la escritura así lo manda, porque Dios así lo manda. Ese es el deber. Yo voy a rendir cuenta si yo estoy dándote que vamos a pasar más, no es necesario. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás pues a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero tiene que estar en tu corazón. Porque vos no vas a vender nada de lo que no estás convencido. Porque vos no vas a pasar a nadie si realmente uno no está firme en ti, si está superficialmente en ti, como esa semilla que cayó en medio de rocas. ¿Quién va a poder pasar otra semilla a otro? Es necesario que eso esté en tu corazón primeramente, Padre. Y luego la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostar y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y atarás por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y sobre las puertas. Es una determinación, es una diligencia, es una intencionalidad continua que tu vida espiritual vaya con tu crianza. Tu vida espiritual vaya con tu crianza. Continuamente. Porque lo que vos estás teniendo por gracia no se tiene que terminar contigo. Y tu primer campo misionero es tu hogar. Es tu hogar. Muchas veces queremos estar para la iglesia y no estamos para nuestra familia. Eso no viene de eso. Tiene que venir, primeramente, una determinación en discipular a nuestros hijos. Eso es lo que nos dice también Salmos capítulo 78. Salmos 78, versículo 4 dice: no las encubriremos a sus hijos, a la generación venidera. Contaremos las alabanzas de Jehová y su fortaleza y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán. Estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, a fin de que ponga en Dios su confianza y no olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Eso es lo que un buen padre fiel tiene que hacer. Esa es la primera demanda dentro de su deber. Entonces, el líder es uno que guía. Eso es lo que vimos. Que gobierne, que dirija correctamente. Porque eso es la tarea que va a hacer dentro de la iglesia. Porque la iglesia supervisa, va a ser un capataz, va a ser un administrador, y por eso debe ser irreprensible. Y dice la palabra que la mejor pasantía para que uno sea un pastor es la pasantía que tiene en su casa. Por eso no puede ser un neófito. No sabemos cómo está andando aún. Tiene que mostrar ahí que supervisa a sus hijos, supervisa a su esposa, que pastorea ahí, porque la casa es la pequeña iglesia, porque la casa es donde inicia. La piedad no inicia en la iglesia, hermanos. La piedad inicia en el hogar y se trae en la iglesia. No es al revés. Dios ahí inicia su buena obra. Los puritanos decían: de la manera como va el hogar, así va la iglesia. Iglesia fuerte viene de familias fuertes.
Nosotros necesitamos una iglesia, deseamos formar, fortalecer y edificar la iglesia del Señor. A eso somos llamados. Pero eso inicia teniendo hogares fuertes, matrimonios firmes, nuestra crianza ocupados. Si en esa labor estamos, el Señor bendecirá su obra. Por eso los puritanos iban en contra de esas ideas solamente de ser domingueros, de solamente venir a la iglesia los domingos y mostrar eso, sino que ellos cultivaban un culto familiar. Y ese culto familiar es tan necesario porque ahí vemos la guía y el liderazgo. Y el culto familiar no solamente los pastores tienen que hacer. Por eso recuerdan, tuvimos con el pastor Alex Goulart, que el culto familiar no es una opción. Culto familiar es un compromiso que cada uno de nosotros debemos hacer. Y ahí estamos mostrando de que nosotros no solamente nos quedamos cómodos. Esa es la diferencia de un hogar cristiano, que realmente vive fiel. Por eso les animo, hermanos, a que en sus hogares estén teniendo con esfuerzo que se alabe el trigo. Dice el Salmo 118:15, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Voz de júbilo, de alabanza están en las tiendas, en las casas de los justos. Y sabemos, cachaca y otra cosa hay en la otra casa. Pero en la casa de los justos, lo que se está escuchando son las alabanzas al Trino y Santo Dios. ¿Por quiénes? Por boca de tiernos hijos. ¿Y eso quién propone? ¿Eso de quién nace? De un hombre determinado que dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que vemos. Y no solamente unas alabanzas, sino que también que podamos nosotros guiar a irnos a este Dios invisible, inmortal, que ve todas las cosas, que podamos nosotros acudir a Él en oración. En los hogares se ora. Como dice Thomas Brown, una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Necesariamente se tiene que alabar, se tiene que orar dentro, familiarmente. Ahí se muestra la guía espiritual. Y aparte de eso, esforzar también en guiar, en instruir en las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la Escritura no solamente está, la franja de edad para aprender la Escritura, 15 años. No hay secreto. Tus hijos pueden aprender, hermano. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Que tú debes de realmente valorar. Y tú debes de realmente, si yo me voy a ocupar. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar. Útil para redarguir. Útil para corregir. A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. Para toda buena obra. ¿Tú quieres que tu hijo sea enteramente preparado para toda buena obra? Ánimo con las Escrituras. Y desde la niñez puedes saber las Escrituras, dice la palabra. Entonces ese es el pedido de hogar que tiene que tener uno que aspira, uno que está o desea estar dentro del ministerio. Ahora, el segundo punto es, la segunda P es el peligro que está en aquellos hogares que no tienen. Y eso es lo que nos dice el versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es decir, de que una casa que lo que vimos nosotros que esté siendo bien gobernada, está siendo correctamente guiado los hijos, es una casa de un hombre maduro. Eso es una gracia que viene del Señor, pero no es un don especial que el pastor no tiene. Es una gracia especial del Señor, pero no es un don especial como acto para enseñar. Eso es un don especial que el Señor da a algunos, menos otros nada. Pero en cuanto al gobierno, en cuanto a esa sabiduría de cómo llevar, viene de la gracia y lo hace.
Para liderar, lo que uno necesita es gracia, es sabiduría. ¿Qué es lo que pidió Salomón para poder llevar correctamente su reino? Pidió sabiduría, porque hay cosas que hay que decidir, que hay cosas que tomar en cuenta y manejar todo eso. Y eso tiene que poder hacer este hombre con 4, 5, 6 o 8 dentro de su hogar. Pero si no puede hacer ahí, ¿cómo va a poder hacer con 10, con 15, 30 o más dentro de problemas y trasfondos diferentes, de edad diferente, problemas intrafamiliares? Por eso, claramente es un peligro en uno que no está pudiendo gobernar. Nosotros solemos escuchar, y muchas veces algunos con chistes, de que ya no voy a tener más hijos, ya no tengo más presupuesto, ya no puedo más, ya es muy sobrepaso. Y muchas veces uno lo dice sinceramente, y otras veces algunos no quieren reconocer y pasan mal. Y otros, en ese sentido, en una forma espiritual, en una forma de guía, puede que sea así, que no está pudiendo con lo poco que tiene y está tomando el compromiso que no puede. Eso es lo que está diciendo. Pareciera aquí que Pablo dejó una pregunta medio picando y se olvidó de la respuesta. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Y dejó sin respuesta eso. Porque la respuesta es obvia: no puede. No, en otras palabras, no tiene que. La iglesia no tiene que dejar que uno que no esté pudiendo. Porque una de las cosas es que pueda llevar correctamente el gobierno. Tiene que tener actitud para enseñar, pero tiene que también tener capacidad para liderar, para gobernar. Eso es lo que encontramos en el capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Una de las cosas que hace el pastor: los ancianos, que es también pastor, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Acá están dos cosas que hace un pastor. Uno dice que gobierna bien, y ya no dice ya su casa, sino que gobierna bien en su oficio como pastor, porque él tiene que estar guiando, liderando, y también que se dedica en la predicación y la enseñanza. Ellos son dignos, porque están como Moisés al frente de un pueblo y siempre lidiando, trabajando para que todo se conduzca conforme a la voluntad del Señor. Y algo muy interesante aquí, en un principio que llevamos, hermanos, es que para un buen pastorado nace con buena crianza. Para ser pastor hay que ser buen papá, buenos padres. Muchas veces nosotros escuchamos y culpamos por qué los hijos son así, pero los responsables de los hijos es el que produce eso, tanto las buenas como las malas. ¿Quiénes han de ser sus padres? Porque se busca que el responsable, quien estuvo para guiar, que lo haya hecho o no haya hecho. Por eso, ¿cómo cuidará si realmente no está pudiendo llevar la pequeña iglesia donde está en ejercicio? La pequeña iglesia donde ya tiene la autoridad delegada de parte del Señor y está ahí usando. Entonces el Señor delega autoridad a los padres para que puedan instruir, guiar espiritual, físicamente a los suyos, y de esa fidelidad se ve para que pueda después llevar en la iglesia, en el cuerpo, en la familia. Por eso es ese principio. Vemos esto, que es lo que la tarea en sí que tiene que llevar este hombre, es de instruir lo que es el mandato del Señor a sus hijos. Porque que, en otras palabras, que tenga sujetos o estén sujetos a sus hijos, lo que está haciendo es el mandamiento del quinto mandamiento. Se resume a eso. Y ahora estamos estudiando la ley sigue vigente,
La ley sigue siendo a nosotros la regla para vivir. Y el quinto mandamiento es lo que se está viendo aquí en ejercicio de cómo lleva. Y no solamente nosotros tenemos que entender de que la ley sigue vigente, sino que cómo se aplica, cómo viene el concepto de la ley. Cuando nosotros vemos que la ley, los primeros 4 mandamientos es para con Dios, es no tendrás otro Dios, no te harás imagen, no usarás su nombre en vano, acuérdate del día del reposo. Estos 4 mandamientos primero son todo para con Dios, y la otra tabla es para con los hombres, y el primer mandamiento para con los hombres es el quinto, y el quinto es honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento con promesa. Y ese mandamiento es lo que este hombre que está aspirando tiene que estar llevando. Y ese honra a tu padre y a tu madre no solamente es a papá y mamá, inicia con papá y mamá. Y los padres son los que le van enseñando a que pueda estimar y valorar a sus superiores. Porque después va a tocar otro en esa posición. Y tiene que también poder tanto ser sumiso y tanto poder llevar correctamente su relación con eso. Eso es lo que se le está viendo acá. Por eso dice en el capítulo 5, el apóstol Pablo, aplicando ese principio a Timoteo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Sí, no es que cuando son mayores que vos, Timoteo, callaste nomás porque ellos son de edad. No, exhórtale. Si está en alguna rebeldía, está en algún pecado, pero recuerda, como a padre. Y si a las ancianas, como a madres, estimando, dándole honor. Ese es el principio. Por eso hay formas de llevar y de aplicar eso que inicia desde la casa. Que inicia que el padre le esté instruyendo en cuanto a la sujeción hacia sus autoridades. Pero ¿por qué los padres tienen que hacer siempre así? Porque Dios, a mí particularmente como papá, me puso para tu vida. Para que vos me veas, para que vos me honres, para que vos me sigas. Y otro momento va a ser otro superior. Eso es la forma. ¿Y de qué forma muchas veces es la tendencia de los hijos o de los inferiores pecar hacia los superiores? La pregunta del Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta número 128, dice: ¿cuáles son los pecados de los inferiores, es decir, de los hijos que cometen contra sus superiores? Los pecados de los hijos, y escuchen bien, niños, que esto es la forma como muchas veces se manifiesta el carácter o la conducta hacia los padres. Toda negligencia en los deberes exigidos por ellos, envidiarlos, menospreciarlos, rebelarse contra sus personas, sus posiciones, sus buenos consejos, sus mandatos, sus correcciones, maldecirlo o burlarse o cualquier forma de deshonra. Eso es lo que implica la ley del quinto mandamiento. Uno, como peca contra su padre, le ignora, no le escucha, le dice, o se burla, esa es otra forma de no seguir, o de otra forma dice que no sigue ese consejo que le ha dado. ¿Y cómo los padres que son superiores pueden pecar contra los que son inferiores? La pregunta 129 del mismo catecismo dice: se requiere que los superiores, que conforme al poder y la autoridad recibida por Dios y aquellas relaciones en las que ellos están, amen a sus inferiores, es decir, en este caso nuestros hijos. Oren por ellos, los bendiga, los instruya, los aconseje, los amoneste, los proteja, los defienda, los recomiende, los recompensen como es debido. No los ayude o no los reprenda, no los castigue cuando no sea necesario, que los proteja, que los provea en todas sus necesidades para sus almas y para sus cuerpos. Es de esa forma que nosotros también tenemos el deber. No solamente que tenga sujeto significa disciplina, no solamente significa que le provea, es un conjunto de cosas que se ve reflejado en nuestra manera de conducir.
Por eso vemos que el hombre de Dios al que va a ser llamado o el que va a pasar al trabajo del ministerio o la obra del ministerio, en otras palabras, es un administrador, es un mayordomo. Y ese administrador, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, tengamos a los hombres por ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Sea hallado fiel. Qué vergüenza y qué golpe le va a hacer al jefe que te puso como administrador y estuviste robando o estuviste siendo infiel. Y qué mucho más para uno que se le ha conferido el llamado o el evangelio y que contra el Dios mismo está fallando. ¿Qué? Vemos ahí la necesaria forma de solemnemente hacer esto. No estamos ante cualquier cosa. Estamos ante el Señor de señores, que demanda que sea irreprensible, que manda que en estas cosas seamos como confortados a su palabra. Porque esa forma de liderazgo que nos está llamando acá a ver dentro del hogar, hacia los hijos, hacia su manera de conducir, hacia sus ánimos, esa va a ser la manera como va a ser después, como su guía. Porque es similar en la crianza de padre a la guía pastoral. Va a ser así. Nosotros tenemos un ejemplo del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Podemos mirar juntos. 1 Tesalonicenses capítulo 2. Acá vemos cómo el apóstol Pablo ha recibido la gracia especial para tener un compromiso para con los santos de la iglesia de Tesalónica. Y dice de qué forma le guía. Y me ha sido de mucho impacto meditando esta semana en esto. Y espero que en la lectura Dios también pueda mostrar y hablar de una manera especial de cómo es la guía de un hombre fiel hacia la iglesia. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra entrada a vosotros no fue en vano, sino que aún habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios con gran lucha. Porque nuestra exhortación no procedió, no vino de error, ni de injusticia, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio. Primeramente, ¿qué es? Dios aprueba y después confía el Evangelio. Muchas veces decimos: no ponga en eso porque ese está roto. De eso ni el vale. Primero aprobado y después dice que le confía el Evangelio. Y así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque se trata de uno que realmente en su corazón no tiene doblez, no tiene dos ánimos. Y eso es lo que dice: porque nunca fuimos con palabras lisonjeras, con motivaciones pecaminosas, lo que está diciendo. Que dice: te amo, oveja, pero ama su lana. Como sabéis, ni con pretexto de avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque os podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Antes bien, fuimos tiernos entre vosotros, como una nodriza cuida a sus hijos. Esa es la manera que compromiso del apóstol. Amándoos tanto que os hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino aún nuestras propias almas, porque nos erais muy amados. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios
de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos conducimos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué modo exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros como el Padre a sus hijos. Como el Padre a sus hijos. Esa es la manera como Él estaba. Su vida era intachable, era irreprensible, santa y piadosa, pero tenía un interés realmente por cuidar, por velar esas almas a donde Él estaba. Y eso es la manera. El pastoreo simulando, dando como ejemplo del Padre. Ese trato especial de cercanía que tenemos con los hijos es la misma forma que va a ser la relación dentro de la iglesia. Dice John MacArthur, si quieres saber si un hombre vive una vida ejemplar, si es coherente, si puede enseñar, si es modelo de la verdad, si puede guiar a las personas a la salvación, a la santidad, a servir a Dios, entonces busca las relaciones más íntimas de su vida y ve si puede hacerlo ahí. Observa a su familia y encontrarás las personas que mejor lo conocen. Pregúntales sobre la clase de hombre que es. Mira así. ¿Dónde? En su círculo más íntimo. Mira a su familia y pregunta. Por eso uno de los procedimientos para uno que esté siendo llamado es también preguntar a los suyos, a los de su casa. Un hogar así, hermanos, sin duda, un matrimonio así, una crianza así, es solo por gracia. Es solamente y únicamente por gracia. Nadie aquí podemos decir que somos suficientes. Solo el Evangelio es la que nos transforma. Solo el Evangelio es la que nos consagra. Solo el Evangelio es la que hace que tengamos no solamente el querer, sino el hacer. Él nos da el querer y el hacer y el hacer y el hacer. Este hogar que vemos aquí es fruto de la obra del Señor. Nadie construye un hogar así por sus propias fuerzas. Es solamente el Señor que hace la obra. Esa es la manera como Dios está confirmando. Por eso es que necesariamente debemos de ver esto, que en Cristo solamente estamos. Si uno está viendo que su necesidad de su hogar, establecer, afirmar, corregir, ajustar, el camino para hacer todo eso es Cristo. Porque uno tiene que vestirse de Él para hacer eso. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, para que pueda soportar los pecados que se alista cada día de los hijos a los padres y poder, a pesar de eso, seguir viviendo. Necesitamos de la gracia. Por eso es que esto no puede darse a uno recién convertido, no un neófito. Porque uno que no entiende bien la gracia aún no va a poder dar esos frutos. Y puede ser un engaño para él y para la iglesia. Dice dos versiones que son muy claros. 1 Timoteo 3:4, la versión Dios habla hoy, debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes. Hacer que sus hijos sean obedientes. Y de conducta digna. Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Tito 1 dice, la versión Palabra de Dios para Todos, un anciano líder debe tener estas cualidades: una reputación sin mancha, fiel a su esposa, hijos fieles a Dios, que nadie puede acusar de tener mala conducta ni de ser rebelde. Un anciano líder debe vivir con honestidad porque está encargado de la obra de Dios. Eso es una versión clara de cómo uno que se espera que pueda guiar, liderar, esté haciendo, ocupándose en eso. Y no ser un tropiezo que uno no quiera imitar de esa manera, que uno no quiera seguir ese ejemplo, sino que al contrario se vea ese
esa manera de vivir como uno que puede ayudar a otras familias, a otro matrimonio. En una manera de aplicación de estas verdades, vemos la necesidad de mirar, siempre de observar, y en este caso, el hogar. Cuán importante es nuestros hogares como cristianos no se separen de la vida espiritual de la familia. Es una incongruencia muchas veces y choca que uno que dice él y después no sé, un político que promete y después no cumple. Pero después entramos en razón y decimos, pero un impío se podrá, yo nomás estaba confiando en su promesa. Finalmente no, se espera. Pero cuando vemos pastores que caen, cuando vemos pastores que realmente no estaban teniendo esa vida, eso sí choca. Porque sí esperábamos que sea hombre fiel. Y es difícil de reponer. La iglesia choca hacia eso. Porque se ha dado una confianza. Es por eso tan necesario que estas cosas se evalúen. Y aquellos que estamos aquí es necesario estas cosas llevar como una aplicación de velar por nuestras familias y de tener en gran estima. Y aquellos que están aquí que no conocen a Cristo, este ejemplo y esta vida no es una demanda que uno tiene que empezar a ir a procurarse, ni tampoco desear, sino primeramente venir a Cristo. Estas cosas no son posibles. Es duro y difícil para llevar a un hombre en Cristo, pero sin Cristo es imposible. Lo que uno necesita realmente es el Hijo que fue enviado a reconciliar su vida de pecado con Dios. Dios es un Dios santo. En Él no hay ninguna mancha, no hay ninguna tiniebla, dice su palabra. Y el hombre en sí está en una condición caída, enemigo. Y el problema principal ahí, de cómo es Dios y cómo somos nosotros, es de que Dios, que es justo, va a demandar. Dios dará a cada uno su merecimiento y juicio para aquellos que no están en arrepentimiento y no están en Cristo, pero promete vida, perdón y salvación a aquellos que están en Cristo. Por eso el llamado del Evangelio es que vengas, que por más de que estés cansado y trabajado, Él dice nos hará descansar. La promesa de salvación está disponible hoy. Ese perdón completo del pecado, esa libertad completa del yugo del pecado y las cadenas del pecado, no es solamente algo que tenemos que mirar, es algo que hoy puede ser tuyo si vienes a Cristo. Por eso el llamado, ven a Cristo. Y toda la condenación va a ser movida de tu cuenta. Y para ti va a haber perdón. Y para nosotros que somos parte de la iglesia y para los que están en Cristo, hemos visto una imagen claramente que necesitamos orar, que necesitamos pedir al Señor que Él sea que nos vaya ayudando para ser fiel. Pedimos oración, pido por mí, pido por el hermano Juan Carlos, que nos sigan el Señor ayudando, porque nadie puede mantenerse fiel en tiempo en Él. Pero si el Señor está detrás, Él es el que nos va a capacitar. Él es el que nos va a preservar en todos estos tiempos. Dice la palabra en Judas, y con esto terminamos. Hay un poderoso que sí puede ayudarnos y sí promete que va a estar en medio de todo fortaleciendo. Dice Judas 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardarnos sin mancha y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad e imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos, dando gracias al Señor por su palabra.
Señor, alabado sea tu nombre, por darnos a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, quien es el único, merecedor de toda la alabanza y la gloria. ¿Dónde está la jactancia? Dice, queda excluido. Todos quienes estamos aquí hemos sido traídos por tu gracia. Y pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Siga capacitándonos y ayudándonos a comprender más tu palabra y a conformarnos más a ella. Pido, Señor, que estas verdades nos ayuden a llevar nuestra examinación, que nos ayude, Señor, a conformarnos a ella, y a aquellos, Señor, que son encontrados en pecado, pueda, Señor, tú mismo guiarnos al arrepentimiento y puedan, Señor, ver tu gracia disponible, que tú consuelas, que tú perdonas, que tú fortaleces. Oh Padre, dejamos en tus manos y te oramos y pedimos que siga bendiciendo a esta iglesia, levantando hombres fieles para la obra y el avance de tu reino. Te lo pedimos junto a él, Cristo. Amén.